Ya, muy bien, pues buenas tardes. Veo Buenas gente muy tardes. guapa y muy joven y me alegro mucho. Eh, Agradezco a la profesora María Celina que, como siempre, haya organizado eh, todo lo que puede para que yo hable aquí en Tijuana. También agradezco a las personas que la han ayudado para hacer lo posible. Y les digo que estoy muy contento. Eh, Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque a veces no se logra. Lo que Celina me ha dicho es que lo que se busca aquí es tener conciencia de la capacidad de activarse como persona y hacerse valioso, persona valiosa. No solamente hacerse, que ya lo son, sino activarse. Activarse si es que quieren comportarse como personas. Comportarse como personas tiene un precio. Y a veces es más fácil como comportarse de forma contraria, como animales. De hecho, si yo les preguntara a ustedes cuánta gente conoce que se comporta como animales y cuánta otra como personas, y si además les preguntase si ustedes se comportan cada uno como personas al 100% o como animales, al porcentaje que sea, pues se tendría una idea más clara de lo que es, de la dificultad de la cuestión. Las personas normalmente tenemos dificultades para no comportarse como cosas. Una persona se comporta como cosa cuando trata a la otra persona como una cosa, como si fuera una cosa. ¿Y saben ustedes en qué consiste comportarse como una cosa y tratar al otro como una cosa? Seguramente no quererla, apreciarla solo en cuanto que es parecido a una cosa. Por ejemplo, si yo miento, si yo te miento, no te estoy tratando como una persona, sino como un algo de lo que pienso y espero sacar provecho. Si te digo que te quiero, pero solo quiero acostarme contigo, pues lo mismo. Si te digo que he estudiado y no he estudiado, pues lo mismo. A veces funcionamos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, como personas y como cosas. A veces a una misma persona la tratamos como cosa y como persona. Y lo mismo se dice de cada uno, que se trata a sí mismo Dile a tu hermana que a te veces conecte. como persona y a Ya está veces como lista. cosa. ¿Cuándo te tratas tú mismo, a ti mismo o a ti misma como cosa? Por ejemplo, cuando te drogas, cuando te emborrachas, cuando dejas que las cosas te entran por este oído y te salgan por este, pero no se quede nada en ti. ¿Y cuándo me tratas a mí como cosa? Pues ahora mismo pensando en tus cosas en lugar de atenderme. Yo ya estoy preparado para que la gente me trate como cosa, porque es frecuente. Y desgraciadamente también a veces yo trato a las personas como cosas. Y en ese momento
me avergüenzo de mí mismo. Lo que ocurre es que no siempre la gente tiene la capacidad de autoavergonzarse, porque hay personas que han decidido vivir como cosas y ser cínicos, manipuladores. Y a su vez esto pueden hacerlo un ratito o durante toda la vida. Por ejemplo, la señora que se casa con un señor para que la mantenga, o el señor que se casa o no se casa con una mujer y luego tiene queridas por ahí. O cuando se produce una especie de ficción social, todos hacemos como que nos respetamos y que al menos tenemos un poco de dignidad, pero todos mentimos. ¿Qué pasa cuando todos mentimos? ¿Creen ustedes que es posible que una sociedad entera mienta? ¿Una sociedad puede mentir en su totalidad? Bueno, a veces sí la sociedad, depende del tamaño también, ¿no? Pero basta con que haya una sola persona en una comunidad que cosifique, es decir, que trate como cosas, para que la comunidad ya comienza a tener problemas. También es difícil evitarlo, porque, por ejemplo, cuando contravenimos una norma de conducir, por ejemplo, pues decimos, bueno, no me ha visto nadie, no he matado a nadie, no tiene importancia y además todos lo hacen. Bueno, pues ahí tenemos que se ha conculcado una norma. Lo que vengo a decir es que no es posible ser decente si todos los demás que me rodean son indecentes. Y a la inversa, los demás no pueden ser decentes si yo soy indecente. ¿Y esto a su vez qué significa? Que somos cada uno alguien más que uno solo. Que cada uno somos relación. Somos yo y tú y nosotros y ustedes y ellos. Comencemos por la relación yo y tú. No hay nadie en el mundo que exista como Robinson Crusoe. Nadie. Sino que nos guste o nos disguste, aquí nos han traído al mundo y aquí tenemos que convivir. A veces estamos tan cansados del mundo que quisiéramos como retirarnos, apartarnos y quedarnos solos. Lo que pasa es que tampoco nos quedamos nunca solos. Retírense, hagan la prueba. Verán cómo piensan y al pensar, aunque no hablen, utilizan un lenguaje y ese lenguaje es social, el de toda la gente. Nos lo han enseñado. Y por tanto, en el lenguaje van los gérmenes de las costumbres sociales, familiares, de mis hermanos, de mis amigos y amigas. Ya hemos comunizado o puesto en común una cantidad de cosas que no podemos borrar aunque nos quedemos solos.
Te vas a retirar, pero vas a recordar aquel agravio que te hizo aquella persona, o aquel beso que te dio, que le diste. Siempre tenemos un rostro implícito del tú cuando nos miramos al espejo. Y al espejo nos miramos aunque no haya espejos. Todos buscamos un espejo, aunque no nos refleje aparentemente nuestro rostro. Todos llevamos en nosotros impreso el rostro del yo y el rostro del tú y el rostro del él, todos. Y los ciegos, pues también llevan impresos rostros táctiles y auditivos y olfativos, excepto aquella persona que haya nacido sin ninguna posibilidad de comunicación. Ese es un caso muy raro. Ahora bien, partiendo del hecho de que somos comunicantes, podemos ser comunicantes buenos o malos. Para mí es peor tener relación contigo si eres malo conmigo. Y a la inversa también. Así que cuando me va mal con mis amigos, mis parientes, mis maestros, mis amantes, etcétera, me va mal conmigo mismo. Imagínense cómo será una relación donde todos me fastidian, me hacen bullying desde pequeñito. Pues lo lógico será que esa conducta aprendida, porque las conductas se aprenden, no se nace con una conducta ya dada. Al nacer somos como una página en blanco en la que nada hay escrito. Pues esa conducta dada y aprendida es la que va a dar como resultado la felicidad o la infelicidad. Si yo les preguntara a ustedes en este momento si son felices o no, tendríamos tres tipos de respuesta. Una, la respuesta que se llama preconvencional. Y que dice así: sí, yo soy feliz, pase lo que pase, caiga quien caiga, y aunque haga daño a las demás personas. Este tipo de conducta abarca al 50%, al 60% de la población mundial. No crean que es como dicen los franceses, quantité négligeable, una cantidad despreciable. Y si esto es así, ustedes forman parte en el colectivo que me está escuchando, y no tengo por qué suponer lo contrario, de entre ustedes habrá un 60% de personas preconvencionales, que solo van a lo suyo, a menos que sean un colectivo diferente, claro está. Si son un colectivo diferente, pues pueden ser el 100% ángeles, o santos, o demonios. En principio no hay que suponer, cuando se habla de estadística, que mi grupo es un grupo diferente. Eso hay que demostrarlo luego. Bueno. ¿Y este quién es? Pongámosle un rostro. Pues puedo ser yo si me emborracho, si no trabajo, si abandono a mi prole, y si no quiero salir
de ese estado de embriagamiento o de drogadicción o de belicosidad, de lucha, en ningún momento del día. Sí, 60%. Yo tengo mucho. Lo que pasa es que las personas no somos puras al 100%. Y hay en cada uno de nosotros alguien que tiene esas características también, no todas, pero esas. Alguien preconvencional. Algún aspecto de mi vida es preconvencional. Piensa en los tuyos. ¿Mm? ¿En qué parte de tu vida tú eres preconvencional? Y esto, observa a los demás y compáralo contigo. Porque somos muy buenos para detectar lo que hay de preconvencional en el tú y nos cuesta más darnos cuenta de lo preconvencional que hay en el yo. Casi siempre somos indulgentes con la precondicionalidad que hay en nosotros, convencionalidad, pero exigentes con la que hay en el tú. Es muy difícil el equilibrio, ¿saben? Ustedes ya lo saben, porque tendrían que ser muy torpes para no darse cuenta de que utilizan dos barajas, dos sistemas de medidas, ¿verdad? Para mí lo ancho y para ti lo estrecho. Cuesta mucho como desasirse de esa adherencia del ego, ese apego al ego. Bueno, está luego la posición convencional, la felicidad convencional de que estamos hablando. Y esta abarca al 30% de la población, a la que a veces se suma el 60% anterior, o sea que puede llegar hasta el 90%. Se puede ser preconvencional y convencional. La persona convencional alimenta a sus hijos, trabaja para ellos, es responsable, quiere a sus amigos y procura el bienestar de su gremio. Por ejemplo, del gremio de médicos, los médicos quieren que aumenten el salario de los médicos, porque así también se benefician ellos en cuanto que tales médicos. ¿Verdad? Bueno, pues esta posición convencional no es denostada, no es repudiada por la sociedad. Al contrario, un buen padre es mejor que un mal padre y un mal padre, es decir, uno preconvencional, se gasta lo que tiene y no lo comparte, ni siquiera con la familia. Sin embargo, pues aunque se trate de una buena madre o de un buen padre que se desvelan por sus hijos e hijas, con frecuencia lo hacen a costa de los hijos, de las hijas, de los demás. Les puedo poner un ejemplo muy convincente. Pues conocen el Museo Zumaya, que hay en la Ciudad de México, el señor Slim, que lo tiene dedicado a su hija. Y yo no sé cuántos miles de millones de dólares debe valer eso. Porque yo que lo he visitado me quedé estupefacto, son obras maestras, pues de Rodin y de Velázquez o de Goya, maestras. Cuando yo le visité una vez a este señor, me llamó él, por algún motivo que no viene a cuento, y hablé con él
Pues yo le pregunté, pero usted tiene que robar mucho, ¿verdad? Para tener tanto. Y le dije, no, no, yo en parte de esto lo heredé, digo, me da lo mismo, todo rico es ladrón, hijo de ladrón o nieto de ladrón, porque en una sola generación no se puede ganar tanto. Pero ¿cómo dice usted eso si yo le doy trabajo a medio México? Digo, claro que le da trabajo, pero a cada uno de los que da trabajo les roba, porque les da unos salarios de hambre, porque no les promociona laboralmente, así, etcétera. Y me dice, pero es que ¿cree usted que una persona puede ser santa? Digo, tanto menos cuanto menos dinero tiene, porque ese dinero que tiene es el que es producto del robo. Piensen ustedes en un pepenador a ver cuánto puede dejar en herencia a sus descendientes, por mucho que ahorre. Yo soy hijo de maestro de escuela, sencillísimos. Y a nosotros nuestros padres nos dejaron valores, pero no dinero. Porque en esa época se decía, pasas más hambre que un maestro de escuela. Y era verdad. Yo estaba delgadito. Bueno, es la posición, o sea, convencional, que parece que qué buenos somos porque cuidamos a nuestros hijos, pero muchas veces, ¿eh? O qué buenos somos porque hacemos regalos a nuestras mujeres, pero muchas veces, pues claro, prostituimos a todo lo que podemos por medio, ¿eh? Y esto no es infrecuente, ¿verdad? Y conozco México bien, hace 30 años que vengo, ¿eh? Algunos son más jóvenes, algunos de ustedes, bastantes tienen menos de 30 años, y yo ya he conocido en México. Bueno, miren, por otra parte, hasta los perros, las perras cuidan a sus hijos. Y hay más personas desnaturalizadas que animales. O sea, hay más padres que abandonan a sus hijos y los descuidan que perras o que leones o leonas. Por tanto, no es como para estar éticamente tirando cohetes o tan contentos porque cuidamos de nuestra prole. Claro que sí, está muy bien, pero es un acto animal sobre todo. Y eso no siempre es mejor que los animales. Porque si yo quiero a mis hijos porque robo a los tuyos, ¿puedo decir que soy un buen padre? Yo diría que no, porque a mis hijos les estoy cubriendo de ignominia. Lo que heredan mis hijos será dinero de iniquidad. Y ensucia a quien lo recibe. Les veo como muy serios, como diciendo, uy, Dios mío, pero este hombre, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué viene aquí a decirnos? ¿Eh? ¿Será que está enfadado? ¿Qué va? Si estoy... Ayer comí con Gabriel y Gaby, que están ahí delante de mi pantalla, y es verdad que no estoy amargado. No. Bueno, pero eso está bien. Y luego está la felicidad posconvencional. La felicidad posconvencional es aquella que surge cuando se ha tratado de ser bueno con todos, a ser posible. No devolver mal por mal, sencillamente estudiar para ser profesor, ser un abogado serio y no un abogánster, y ser un psicólogo decente, capaz de ayudar a sanar el alma y no solo a cobrar por cada asistencia.
a quien sufre. Yo quisiera para ustedes una felicidad convencional, se lo digo de verdad, con todo cariño. A veces, sin embargo, cuesta, ¿no? Por ejemplo, y ahora sí que me van a repudiar por lo que viene, ¿eh? Agárrense aquí, que yo ya estoy bien agarrado a mi butaquita, ¿eh? Una persona postconvencional, si ha dejado a sus hijos formación y sus hijos han logrado hacer una profesión decente, etcétera, no dejará su herencia a sus hijos. No la dejará. Porque lo que ha ganado, lo ha ganado no a costa de todos, pero también los demás que le han dado trabajo, etcétera, le han ayudado. Entonces, si ve que hay muchas otras personas en situación ínfima de vida, y ustedes saben que hay muchas personas en una situación de vida que no es vida, ¿qué hace? ¿Se lo da todo a sus hijos? Para que se compren un coche, una parcela, no sé qué, vayan a Cancún de vacaciones, etcétera, se perfumen con perfúmenes caros y terminen siendo objetos de escaparate porque quieren mucho a sus hijos. Bueno, no sé si les querrán mucho. De hecho, nos acostumbran desde pequeños a hacernos regalos si somos buenos estudiantes, muchos papás, ¿no? O a que se pongan las niñas unas boobies nuevas como regalo, porque eso yo lo conozco muchísimo. Y a los chicos a que, qué sé yo, qué, a lo mismo, en nuestro terreno, que sea, ¿no? No sé cuál sería el equivalente a ponerse boobies en el nombre, en el ser humano. Pues una elongación de pene, vaya, si te gusta. ¿Eh? Y bueno, y a los demás, esa forma de educar a los niños desde pequeños es un crimen de lesa humanidad, un crimen de infanticidio. Pónganse la mano en el pecho o donde quieran y díganme si si rechazarían el regalo de sus papás o de quien fuera cuando vinieran a casa con un coche, por ejemplo, como resultado de que este regalo es porque tú lo has merecido porque has sido buen estudiante. ¿Ustedes lo rechazarían? Bueno. O sus papás rechazarían. Uy, ustedes no se enfadarían con sus papás o con su novio o con quien sea. Si el día de el día de su cumpleaños no le regalan algo que sea totalmente palacio. ¿Mm? No me odien tanto. Y yo, que soy un pobre hombre, avejentado, me conformaría si no me dieran premios, si no dijeran de mí que he escrito mucho, me creería igual a los demás, o reclamaría, si fuera buen abogado, unas ganancias por el éxito en mi defensa completamente desproporcionadas. ¿Saben ustedes, dicho esto, en qué consiste la democracia? Pues lo voy a decir quizá no con toda finura lingüística. La democracia consiste en mierda para todos, porque todos estamos enmerdados, de una o de otra forma. Y con esto no quiero desalentar a nadie, ni quiero menospreciar a nadie. Yo el primero estoy enmierdado, de una u otra manera.
Porque mi felicidad a mí me cuesta mucho que sea pues convencional. Les digo la verdad, yo lo intento. Bueno, y ya tengo una cierta edad y no lo he logrado nunca. Pero estoy orgulloso de intentarlo. Yo cuando era estudiante, pues la gente me decía, ¿pero por qué has hecho filosofía y tal? Si eso no vale para nada, te vas a morir de hambre. A mí no me importó ni lo más mínimo. Yo quería saber, porque me gustaba la filosofía. Y les puedo decir que sin buscarlo he ganado más que un torero con la humilde filosofía, sin buscarlo. Y a ustedes les va a pasar igual. Si son buenos profesionistas y les gusta lo que hacen. Y esta profesión maravillosa que en general han elegido ustedes, que es la de sanador de almas, les, les va bien, serán mucho más felices que el señor Slim, cuya vida conozco. Es, por tanto, muy importante que uno sepa a qué felicidad aspira en la relación tú, yo, tú. Si tú, en esta relación caben las siguientes posibilidades. La relación yo-tú. Primero, yo más, tú más. O sea, yo quiero ser más, no hablo de quiero tener más, a no confundir. Quiero ser más. Tenga o no tenga mucho, ser más. Y quiero que tú también, en tu relación conmigo, seas más. Y esto, sin que tú dejes de ser tú, ni deje yo de ser yo. En esa interacción reciprocadora, queriendo esa potenciación recíproca, porque cuando dos voluntades se suman para el bien, hacen mayor bien que si lo hacen por separado. Piensen qué hubiera pasado si los esclavos egipcios que construían las pirámides las hubieran construido ellos solos, uno detrás de otro. No habría pirámides. Fue la fuerza colectiva la que erigió aquellos monumentos de digna consideración. Bueno, entonces la primera posibilidad es yo más, tú más. Fácil. No tanto, ¿no? Porque enseguida nos viene la envidia, la comparatividad. Aquella es la más bella del baile y yo no. Aquel es el profesor más laureado y yo no. Por tanto, enseguida viene el yo más, tú menos, que es la segunda posibilidad. Yo quiero que ser más que tú. Ya está. ¿Y tú quieres ser más que yo? Pues ya está. Qué felices somos, ¿no? Queremos lo mismo. Ambos queremos lo mismo. ¿Cómo nos entendemos? ¿Eh? Es fantástico. ¿Cómo somos? ¿Qué hay detrás de este yo quiero ser más que tú? Imagina. ¿Qué tienes tú en tu cabecita preciosa? Cuando quieres ser más que yo. ¿Por qué? Dime por qué, por favor. Dite por qué. En principio parece que no te estimas mucho a ti misma. ¿Por qué? Sabes que tienes 1,70 m de estatura. Bueno, que no es tanto ni es tan poco, pero que es bien, lo que sea. Y tú quieres destacar, para lo cual tienes que cortarle la cabeza al otro y que se quede en 1,60 m.
Pero, ay, amigo, el de 1,60, dice, no, pues te vas a joder, yo te voy a cortar la tuya. Venga, y así 1,50. Qué poco nos conformamos en este sentido, qué poco generosos somos. Porque podíamos valer lo que valgamos. No, tenemos que valer más desvalorizando o devaluando al tú, a veces amándole incluso. Muchas parejas se desazonan y se destruyen lisa y llanamente por la competitividad interior que hay ahí. Y viene el machismo, y viene lo otro, y lo otro, y lo otro. Hasta se usan los hijos como balas de cañón cuando un progenitor quiere ser más que el otro. Luego viene la tercera posibilidad. Yo menos, tú más. Aquí la persona, pues, que tiene granos en la cara, le da vergüenza que le miren y se convierte en un gran consumista, puesto que no cesa de darse pomadas, bálsamos y todo ese tipo de ocultadores de la porosidad excesiva o de la secura de nuestra piel. Si yo fuera mujer, no me pintaría. Pero como no soy mujer, o si yo fuera hombre, porque ahora da igual, tampoco. Porque no por el hecho evidente de que como ustedes ya están percibiendo soy guapísimo y no necesito más belleza que la que me trajo la cigüeña, ¿no? Sino porque, ¿por qué no? Eso es como mentir, como engañar, ¿no? Pero esta es una opinión personal. Imagínate tú que yo voy ahí muy alto y tal, y cuando me meto en la cama con quien sea, me empiezo a quitar el ojo, lo meto en un cuenco, el ojo falso, los dientes ahí en otro y la pata de palo finalmente por allí. Dirá, uy. A veces nos hacemos nosotros mismos menos por miedo a que tú me veas como soy. Y es muy duro el complejo de inferioridad, que en definitiva es carencia de autoestima, ¿no? Y ahora me vas a decir una cosa. ¿Cómo puede estimar al otro quien no se estima a sí mismo? Quiero saberlo, por favor. ¿Cómo puedo yo estimarte a ti si tú no me estimas a mí? Porque nadie da lo que no tiene. Como yo no me estimo menos, te doy a ti menos, o si aparentemente te doy más, porque te engaño o quiero manipularte. ¿Cuánto sufrimiento? Miren, esto es una anécdota que cuento mucho porque constituye una de las más grandes enseñanzas de lo que he ido aprendiendo poco a poco. Resulta que yo tenía un primo hermano, se llamaba Vicente Díaz, Vicentito. Y cada vez que yo iba a verle a un pueblo de España, me abría la puerta su padre con Vicentito en la mano, así con la manita. Y me decía mi tío Vicente, que dejó el cargo de alcalde de su pueblo para cuidar solamente al niño. Mira qué guapo es tu primo. ¿Verdad que Vicentito es el niño más guapo del mundo? Ah. Yo hacía club,
Porque este niño no tenía los ojos en su lugar, ni la boca, no entendía nada, no conocía a nadie, se hacía todo encima, continuamente babeaba. Era un monstruo el pobrecito. Nunca he visto algo peor hecho. Dicho fríamente, ¿no? Y sin embargo, me di cuenta de una cosa, de que Vicentito era amado infinitamente por su padre, su madre, sus hermanos. Y por lo tanto, no era menos que su padre, su madre, sus hermanos. Porque quien te ama te hace ser más. Por el contrario, quien te odia, quien te siente envidia, etc., quien te degrada, quien te denigra, aunque valgas mucho, hará todo lo posible para que los demás piensen que valgas poco. De ahí que cuando yo empecé filosofía, pues tenía 17 años, a mí me enseñaron pienso, luego existo, como que esa era la gran verdad. Ah, sí, dudo de los sentidos que me engañan, la imaginación que me engaña, todo me engaña, pero mientras yo esté pensando, puedo decir que yo estoy existiendo, porque aquí estoy yo pensando. Pues no estoy tan seguro ya. Pero de lo que estoy seguro es de que sí estoy existiendo cuando tú me amas. Piensen en una persona paralítica, cualquiera, en una persona drogada y prostituida, por ejemplo. ¿Tiene valor? Claro, si yo le amo. ¿Y qué significa amarle? Hacer algo por él, con él y en él. ¿Que no va a dar resultado? Pues no lo dará. Pero eso ya depende no depende de nadie. Vamos, de aquel que ayuda no depende. Entonces, hoy pienso lo siguiente, y así lo escribo, y así lo digo, y así lo digo a ustedes, como el fruto sagrado de mi aprendizaje existencial. Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. No da más fuerza sentirse más inteligente. No digo que la inteligencia no dé fuerza, pero hay una diferencia existencial básica. Que la inteligencia la trabajo yo y el amor me viene de otro que me ama, aunque yo no la trabaje. Hay mucha gente que es querida sin merecerlo. Bueno, pero si tú la quieres, aunque no lo merezca, puede crecer. Puede. Eso ya también dependerá de ella. Pero si le quitas los medios, si la conviertes en un niño de la calle, en la calle o como quieras, entonces lo único que puedes esperar, si convives con ellos, es que a la mañana siguiente ese niño ya no esté porque lo han robado para traficar con sus órganos. Claro que todos tenemos la tendencia a pensar que eso no existe porque no nos ocurre, porque no lo tenemos cerca, ¿no? Pero hay mucha gente desorganizada, sin órganos, porque han vendido sus capacidades orgánicas. Ustedes son jóvenes, fuertes, inteligentes, a veces.
Pero mucho me temo que puedan también convertirse en robadores de órganos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel Mocha Orejas de hace años? Bueno, quizás los más viejos sí tenemos ese privilegio de la edad. Triste, pero los más jóvenes deberían recordar que había un señor que se llamaba el Mocha Orejas, porque raptaba a la gente y le mochaba las orejas si no pagaban un rescate. Era el dedo, la mano, la oreja y finalmente hasta los mataba. Tuve el privilegio de entrevistarle en Televisa y le pregunté que si no le parecía extraordinariamente cruel eso, y que desde el punto de vista moral, que como a él se le ocurría hacer eso. Como está grabado en Televisa, lo pueden ver. Y él decía, bueno, sí, reconozco que era muy doloroso. ¿Cómo que muy doloroso? Sí, claro, cuando yo le mochaba una oreja, sangraba, en fin, yo oía que aquella persona pues se ponía el grito en el cielo, como no puede ser menos. No, pero te estoy preguntando que, que, si, que si te parecía monstruoso que tú pudieras tener y rogarte esa potestad de hacerlo sobre otro ser humano igual que tú. Sí, sí, era muy doloroso. Nunca pude sacarle, aparte de eso, solo logré que dijera que era muy perverso, muy injusto, muy animal, muy inhumano. Y así lo dejé. ¿Saben ustedes por qué, verdad? Y si no lo saben, me complace explicárselo. Pues porque ese niño, cuando era niño, que fue niño, claro, pues vivía en un ambiente de drogadicción, de bandas, de violencia, donde la vida no valía nada. Donde la vida no valía nada. Y para él la vida siguió no valiendo nada. La vida ajena y siquiera la vida propia. Así que si tenía la oportunidad de lograr dinero, pues ya está, ya estaba todo hecho. ¿Y eso por qué? Pues porque por debajo de ciertas condiciones de dignidad humana no existe capacidad de ser lindo. Todos dicen, los malos profesores de filosofía especialmente dicen, que todos venimos al mundo con el sentido del bien ingénito o innato. No es verdad. No venimos con eso inscrito en nuestros corazones. Eso lo vamos descubriendo según la vida que vayamos teniendo. Pero les acabo de decir algo y quiero añadir todavía algo. Por debajo de ciertas condiciones de humanidad, si has vivido como una bestia, no vas a dejar de ser nunca una bestia. Pero lo mismo ocurre por encima de eso. El señor Slim nunca va a dejar de ser una mala bestia. La peor bestia mexicana o mundial, aunque sea la más rica. Y lo mismo le ocurrirá a tus padres. Aunque tú eso no lo puedas ver. Porque estás igual que el señor Mocha Orejas. Y eso me ocurriría a mí si fuera lo mismo, porque yo, francamente, no he nacido con ningún privilegio. Te puede parecer muy chistoso todo esto, ¿verdad? Bueno, ya, ahí ya no puedo hacer nada. Entonces, yo voy por la calle y pienso muchas veces en esos vendedores ambulantes que andan por ahí en la autopista vendiendo chicles. Y me pregunto, ¿y ese podía haber sido yo, no? De haber tenido otra vida, otras circunstancias. O cuando pienso en las personas que abortan, digo, pues a lo mejor yo podría no haber estado aquí si me abortaran. ¿Mm? Entonces pienso
que para entender al tú hay que por lo menos ponerlo en relación con el yo, que es lo que traté de comenzar diciéndole, seguramente de una forma torpe, porque la verdad, ya con la edad cada vez explico peor las cosas, ustedes disculpen. Así que me voy a hacer un lifting para ver si me quito 30 años y vuelvo a mi antigua capacidad pedagógica. Pero qué guapos son ustedes, carajo. Les veo bien. Mira, a Rubén Álvarez le veo serio. A Victoria Flores la veo muy burlona, como muy por encima del bien y del mal. Como diciendo este payasito, Gachupín, ¿qué viene a decirme? Cada uno de ustedes tiene una reacción corporal, biológica, física, ¿verdad? A Jesús Cordero lo veo muy bien, muy empático conmigo. ¿A que sí, Jesús? Eso. Bueno, bien. Así que yo no sé ya cuánto tiempo llevo. Uy, ya llevo 1 hora, pero por Dios, si no he empezado. Bueno, pues haremos lo que podamos. ¿Y todavía tengo cuánto? 33 minutos. Sí, 33 minutos. Muy bien, 33 minutos. Descansen, relájense, que de ahí no se pueden levantar porque no les aprobaré, les reprobaré y se lo diré a sus papás, que se han ido antes de terminar la charlita. Bueno. Hay un autor muy fértil, poderoso, al que yo considero un maestro, que se llama Martin Buber. Seguramente a alguno le sonará. Y que escribió un libro que se llamaba Yo y tú. Precisamente este. Yo y tú. Es un libro muy bien traducido del alemán porque lo traduje yo, obviamente. Pero a pesar de la mala traducción, yo se lo recomiendo. De veras, de veras, de veras. Este hombre padeció, era judío y, en fin, pues todo lo que se puede imaginar que padeció un judío durante la época nazi, ¿no? Y, sin embargo, escribió este hermoso libro. ¿Qué es antes, el yo o el tú? Carajo, qué pregunta, mira. ¿Es antes el yo? Bueno, lo que dice Buber, y en mi opinión humildísima es que lleva razón, es que no es antes ni después, sino a la vez. Que en su libro Yo y tú, el punto de partida no es el yo ni es el tú, sino el y. Cuando traduje ese libro en la editorial Herder, me dijeron que por qué yo ponía yo minúsculo, y mayúscula y tú minúscula. ¿No? Pues porque es así. Y además porque los malos traductores no, ignoran que en alemán todos los sustantivos se escriben con mayúscula. Como mesa, por el hecho de ser sustantivo. Porque lo verdaderamente sustantivo es el i, que es copulativo. Qué cosas más curiosas. Y es relación. Pues antes que el yo aislado y antes que el tú aislado, fue la relación. ¿Qué fue antes, Adán o Eva, el huevo o la gallina? Lo del huevo y la gallina ya no lo tengo tan claro porque no conozco la ciencia de las aves. Pero desde luego en el ser humano sí. No hubo una Venus hipocondrial, como nos cuentan ciertos antropologuillos. Bueno, pues tampoco Eva fue sacada de la costilla de Adán,
como narra el mito veterotestamentario. Yo tengo muy presente todo esto en mi vida, porque yo ya no sé pensar en mí sin pensar en ti. Te lo juro. No porque yo sea muy bueno, sino porque todo lo de bueno que tengo viene también de lo bueno que tienen los demás, y todo lo malo que tengo viene también de lo malo de todos los demás y de esta sociedad. Claro. Si en esta sociedad pues todo está lleno de suciedad, pues yo no voy a andar limpio por la calle. Y si estamos destruyendo la naturaleza, pues nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Cuesta trabajo procesarlo, porque parece que el yo es tan mío que ni compartible es. Y aquí seguimos consumiendo gasolina, fumando, destruyendo la capa de ozono y todo eso, como si no fuera con nosotros. Nos estamos suicidando comunitariamente y jajaja, jijiji, porque si yo contamino, no se va a notar porque solo soy uno contaminando. Ustedes, después de que saben que hay una crisis energética acuática del agua, porque lo sabrán, claro, pues claro que lo saben de sobra y seguramente mucho mejor que yo, ¿se duchan igual que antes? ¿Gastan la misma cantidad de agua que antes? ¿Se siguen comprando vestidos igual que antes? No lo digo por falta de dinero, no hablo de dinero. Hablo de que los vestidos nuevos son de las cosas que más contaminan. ¿Eh? Porque es que si siguen derrochando igual que antes, ustedes son unos criminales de lesa humanidad, un poquito, claro. Y si lo hago yo, pues lo mismo, claro. ¿Eh? Y cuando se están duchando y remodelando y peinando y no sé qué, y agasajándose, piensan, o cuando comen de más, piensan en el hambre que hay en el mundo, las 3/4 partes de la humanidad pasando hambre, ¿verdad? Y yo eso me lo planteo. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor de ustedes que ustedes? No, porque soy realista. Por supuesto que yo me duche menos no va a contribuir a que el ciclo de degradación de la naturaleza se frene, no. Bueno, pero yo me ducho menos. ¿Por qué? Porque creo que debo ducharme menos. Y que la felicidad para mí no está en la calidez del agua templadita cayendo sobre mis hombros, sino en ser digno de esa felicidad, consumiendo menos. No se trata, decía Immanuel Kant, de ser digno, sino de ser digno de la felicidad. ¿Por qué? Perdón, no se trata de ser feliz, sino de ser digno de la felicidad. ¿Por qué? Pues porque el Mocha Orejas era feliz, pero no era digno de la felicidad que estaba protagonizando. Bueno, pues esta es la mala noticia que les traigo, que ser I para la persona que quiere ser tú y yo tiene un precio. Si Slim tuviera que vivir cada día con lo que paga a sus trabajadores, ¿aprendería algo? Yo creo que no. Porque hay personas que por encima de cierta actitud moral, en su caso inmoral, lo mismo que por debajo,
no se piensa en el tú. Se piensa, pero se evita. Porque las autojustificaciones son inconmensurables e infinitas. Yo encuentro razón para justificar todo. Yo hablo de mí, ¿eh? Y como me conozco a mí, pues supongo que los demás serán tan más o menos como yo. ¿Eh? Tenemos una capacidad de ficción, de fingimiento, de no estar donde somos, absolutamente maravillosa. No hay ningún ser sobre la superficie de la Tierra que pueda ignorar lo que es tanto como lo ignora el ser humano. Y esto es fantástico, porque cuando te pones en una mesa redonda a hablar, bueno, imagínate, en un congreso internacional, donde cada uno piensa según, bueno, sus prejuicios. Imagínense ustedes lo que está pasando en la guerra de Ucrania. ¿Quién piensa que está en lo correcto en el momento este? ¿Los americanos? Por supuesto, defienden a la humanidad, siempre han sido los defensores de la humanidad, ¿verdad? Nunca han agredido a nadie, nunca han atacado a nadie. ¿Eh? Nunca han dejado bombas napalm en ningún sitio, toda por defender a la humanidad. Bueno, o el petróleo. ¿Eh? ¿O quién? ¿El señor Putin? ¿Putin? Pues es lo mismo que el señor Biden. Van al imperialismo más descarado. ¿Y los europeos qué hacen? Los europeos se están arruinando. Todos los países de Europa ahora están en un 12% menos del Producto Interior Bruto que tenían antes de la guerra. Fíjense, el 12% menos. Están comprando armas para defender a los ucranianos. ¿Pero defender de quién? ¿Del imperialismo americano? ¿Del imperialismo ruso? Y además, ¿saben ustedes quién está enriqueciéndose con la guerra más que nadie? Los americanos que producen armas y los chinos que producen armas. ¿Y dónde queda el honor y todo eso? Y la guerra, la gente va a la guerra, a hacer el héroe. Con buena voluntad, muchos creyéndoselo, de verdad. Pobre gente que abandona a sus familias por salvar a Ucrania. Bueno. Y los europeos se creen que son santos y felices, cuando cada vez viven peor. Y el tiempo que durará esta guerra, y si no se extenderá más. Bueno, es un simple ejemplo muy rápidamente puesto. Por favor, si entráramos en esto más despacio, veríamos mucho más sentido a lo que digo, ¿no? O sea que, ¿dónde está el nosotros? Lo digo ahora en el terreno religioso, que siempre se habla de ecumenismo, o sea, que todas las iglesias se unan. ¿Ustedes creen que las iglesias se van a unir alguna vez? Sí. El Papa católico, yo soy católico, no se preocupen, no, se reconocen las cosas. Si el Papa católico deja el poder de ser Papa y el Pope sumo de Jerusalén, o el rabino sumo de Jerusalén, o el Pope ortodoxo, dejan sus poderes fácticos, pues no. Entonces, ahí hay como una especie de disociación entre el yo y tu particular, más o menos, ¿no? Entonces, y
el yo-y-tú comunitario. La unión de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, no es un constructor de paz, sino un generador de tensiones. Y yo, que he tenido la suerte de conocerla de cerca, te lo puedo decir en primera persona. Por tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué les parece a ustedes que habría que hacer para que el tú y el yo fuéramos ipse, no idem? Ipse quiere decir cada uno el que es, sin dejar de ser que uno sí mismo, lo que llaman el self o el seps. Pero no lo mismo, sino unidos en la mismidad. O sea, no gemelos univitalinos, sino con nuestras diferencias cada uno, que enriquecen, pero a la vez de tal manera que cuando yo diga tú, diga yo, y cuando tú digas yo, digas tú. ¿Tú eres capaz de eso? ¿Has probado hacerlo? Pues esta es la clase de hoy. Porque no vamos a ser más felices incrementando el peso en la balanza de nuestro platillo del ego, ni tampoco perdiendo peso para que lo incremente disimétricamente el tú engordado a costa mía. Entonces, ¿podremos alguna vez descubrir algunos de los mecanismos interrelacionales, yo y tú? Yo me he dedicado a esto y bueno, he escrito como bastantes libros sobre esto, ¿no? Y los hay, esos mecanismos. Hoy solo quería, porque no nos da más tiempo, mi actuación, plantearles el problema. Porque el yo y tú a escala individual se traduce en nosotros a escala comunitaria. Y, como es natural y del mismo modo, el yo y tú que no funciona se convierte en un yo o tú o yo. Y también se convierte en un yo contra ti, tú contra mí. Entonces la copulación, la copulativa, la cópula, el y, se convierte en una disyuntiva, o tú o yo contra ti. Y eso forma parte de la posibilidad de realización desviada y desvirtuada del I. ¿Y en tu corazón qué hay? ¿Más I que O? ¿Más contigo que contra ti? ¿Más contigo que contra los demás? ¿Hasta qué punto, y esta es la cuestión final, hasta qué punto podría yo ser contigo sin dejar de ser conmigo? Pues esta es la cuestión. Tú puedes intentar ser con los demás como eres contigo. ¿Podrías tú intentar amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Te va a ser rentable o no? Porque solo es rentable si es postconvencional. Cuando un profesor estudia mucho y es catedrático, si tiene el mismo nivel administrativo que otro catedrático que ha estudiado poco, porque eso es frecuente, no le van a pagar más al que ha estudiado más.
El que ha estudiado más está perdiendo dinero, pero está gozando de una cierta una espiritualidad de su trabajo, por decirlo así, ¿no? Y es muy interesante que cada uno de nosotros nos preguntemos cuáles son mis límites en la donación, en el dativo, en el para ti. ¿Qué me impide el ponerme en modo para ti, por decirlo así? ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, pues se van a reír de mí, por ejemplo, puede ser una dificultad. Si yo pudiendo transar y no transo, no avanzo. Entonces, me gusta más, para avanzar tengo que transar. Mentir, engañar. Me es más rentable. Y lo otro, como no hay cielo, ni infierno, ni nada, pues no me resulta rentable. Prefiero morir como un cerdo del rebaño de Epicuro antes que vivir en pie y erguido como un hombre. Una persona, quiero decir, un ser humano. Ya está. Eso es así en el imaginario social de las comunidades, ¿no? Entonces, casi todas las administraciones públicas pues tienen este tipo de gente, y están llenas de gente así, ¿no? Trepadoras, malsanas, aunque también hay muy buena gente, por favor. Y ya está. Pues, pero dítelo con franqueza, ¿no? Pues sí, yo quiero ser un cerdo y ya está. Un cerdo moderadamente maquillado, bueno, pues ya está. No pasa nada. Más cerdos son los demás, pues esa puede ser una buena excusa, ¿no? Como el otro dice, yo no maté, bueno, pues yo no maté, yo no robé, bueno, pues, y otros sí matan y roban, bueno, pues adelante, usted sigue así, si le gusta. Pero en mí va a tener usted un enemigo, ¿eh? No de usted como persona, sino del mal que introduce en el mundo. Usted ganará y yo perderé, pero la historia usted le olvidará. Yo no apareceré en la historia, porque los buenos, entre comillas, imagínense que yo sea bueno, es un decir, no pasan en la historia. Hitler sí, Stalin sí. Y es muy importante esto. Y como es muy importante y ustedes están en la edad mejor, todavía a tiempo, quiero regalárselo. Quiero agradecerles lo que han pagado por escucharme. Yo vengo de Europa, tengo unos gastos y bueno, es lo mínimo que puedo cobrar, se lo digo porque hasta me molesta cobrar. Yo cuando puedo no cobrar, no cobro y punto. A mis hijos no les voy a dejar herencia. Punto. Y cosas así. Me ducho lo menos que puedo. Con cuidado de no ser un fétido a media tarde, en que abandonan los desodorantes. Y me parece que hay que tener sentido del humor, porque la vida es así, dramática, pero a la vez un poco ridícula. Y maravillosa en todo caso. Maravillosa. Cuando ustedes sigan estudiando y desde perspectiva postconvencional, no se cansarán. No se cansarán porque pensarán en el tú al que van a enseñar, en los libros que van a escribir, en que el esfuerzo de esas 11 horas diarias de trabajo
es más gratificante que la pereza. Que van a ir por el mundo y hablarán idiomas. Cuanto más mejor. Y que no por el prurito de ser multíglota o políglota, sino por la alegría que da al encontrarse con un tú y de hablar en su idioma. O recibir su idioma y entenderlo. Porque ese es un vehículo necesario en profundidad. Y porque ustedes no solamente van a leer libros en español, sino en otros idiomas. Cuanto más lean, mejor. Según la UNESCO, es analfabeto funcional el que solamente, el que no sabe entrar y salir por el ordenador en inglés de manera fluida. Pues es que dentro de 10 años será funcionalmente, ¿cómo se llama que he dicho antes? Analfabeto funcional, si no habla 2 idiomas como mínimo, bien, además del suyo. ¿Ustedes prefieren estar a la cola, conformarse con lo menos y aspirar a lo más? Pues a lo mejor, pero... Aunque también conlleva mucho sufrimiento el estudiar en profundidad, porque por lo general las masas están regidas por el pensamiento bárbaro, por la televisión, estar colgado del teléfono móvil todos los días, a cualquier hora. Es que quien lleva esa vida no puede ser, no puede aspirar a otra, ¿no? Yo ni manejo, no tengo coche, ni tengo teléfono móvil. Y miren, no es que yo sea Dios, ni vicedios, ni un Dios menor. Soy un pobre hombre enamorado de ustedes, de su causa. ¿Qué es mi causa? ¿Qué es la nuestra? ¿Qué es la causa de la humanidad? ¿Qué es la de no ensuciar los parques, no pisar la hierba? No tratar a las mascotas mejor que a espaldas mojadas. Bueno, pues yo ya casi estoy cansado. Y casi es la hora. Y ustedes están casi más cansados y casi claman más por hora. Y ahora es el momento que ustedes me pueden decir: ay, Carlitos, qué tonto eres y qué listo te crees. Pues seguramente, seguramente. Me ha pasado tantas veces en la vida que me he equivocado y afortunadamente que otros me han podido corregir, que a estas alturas de mi vida valoro más ser corregido que enseñar. Bueno, pues adelante. Pregunta de Jesús Cordero. ¿Esto lo están oyendo ellos? Sí. Ah, muy bien, gracias. Jesús Cordero, ¿dónde andas? Ah, míralo, ya, sí. Hola, Jesucito. Pregunta si existe una sociedad que realmente equilibre los elementos del comunitarismo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jesucito. Esto que yo explico no es comunitarismo, se llama personalismo comunitario, pero es lo mismo. Mira, te voy a poner un ejemplo, una comparación entre Noruega y México, ¿vale? Y no se sientan mal por si el perjudicado es México, porque una persona digna no tiene por qué ser patriota. O sea, debe ser universalota. Bueno, da lo mismo que si ocurre en Noruega que aquí. Yo afortunadamente visito Noruega con cierta frecuencia. Allí nadie tira un papel a la calle. No hace falta barrenderos y todo está limpio.
A las 6 de la tarde los policías municipales se van a su casa y no hay atentados. La gente cierra las puertas de su casa cuando sale a tomar a pasar o no, pero no hay robos. Los noruegos no se gastan el dinero del petróleo, antes incluso de ganarlo, que tienen más petróleo ya que México. Simplemente lo ahorran y luego dan becas a sus 5 millones de habitantes, bueno, la juventud, para que estudien donde quieran, en el país que les dé la gana, pagándoles los viajes, pagándole toda la estancia, con un préstamo que luego han de devolver casi regalado. La sociedad civil, allí no hay nunca golpes de Estado, ni asonadas militares, pues no. ¿Son perfectos los noruegos? De ninguna manera. Pero esas cosas las hacen mejores, de forma mejor que en otros países donde pues son narcoestados, donde a poco que te descuides ves un hombre colgando de un árbol. Yo voy mucho a Culiacán y todo esto, ¿no? Y a la gente de fuera le dicen, no, las agencias europeas ya están diciendo, no vayan a México como turistas. El turismo en un país tan excelente, tan maravilloso como México, ¿verdad? Es una bendición que tiene de todo, tan grande, tan... Oh. Pues los malandros hacen imposible la llegada de turistas. Ustedes que desconocen lo que ocurre en México, como todos los mexicanos, porque los gobiernos están muy interesados en que ustedes lo desconozcan. No saben, yo sí lo sé porque tengo las estadísticas directas de la UNESCO. ¿De qué vive México? Y eso lo voy a decir. México vive en primer lugar del narcotráfico. Es muchísimo el dinero que entra. Es muchísimo el dinero sucio, negro, con lo que se hacen funcionar negocios que parecen particulares, pero son de los narcos. Es muchísimo el número de campesinos que prefiere vivir un día como güey antes que un año como rey, sembrando cocaína, etc. Con lo que todo eso conlleva, ¿verdad? De violencia, de brutalidad, de primitivismo, de cultura del dinero, de la violencia, suciedad, matanzas. Bueno, de eso vive, es el primer rubro. El segundo rubro, muy lejos ya y decreciente, es el petróleo. El tercer rubro son las divisas que aportan los foráneos, los mexicanos que se van a trabajar fuera a riesgo de su vida. Estamos en Tijuana y ustedes conocen perfectamente esto. Y por último, del trabajo, del Producto Bruto Interior del trabajo de los propios mexicanos, que es del 21,6%. Esto significa que si México, los mexicanos quisieran vivir de lo que producen y de lo que trabajan, tendrían un 21%, 21,6%, y a partir de ahí vivir con ello. Entonces, la pregunta pues, que me ha hecho Jesús Cordero, pues es muy dura de responder. Porque cuando dices esto, a mí me llaman gachupín. Yo cuando hablo en televisión, gachupín, vete a tu país. Como si yo hubiera hecho algo aquí
fuera yo uno de los conquistadores que vinieron, ¿no? Sí, pero sí se puede, Jesús. Sí se puede. Claro, claro que se puede. Aunque tú no lo logres, Jesús. Si tienes un I postconvencional, podrá servir de elemento catalizador y de reflejo de espejo donde algunos quieran mirarse y acompañarte y tú a ellos. Siempre se pueden hacer pequeños grupos. Siempre. Miren, desde que tengo poco más de 20 años, he hecho grupos. Nosotros tenemos una asociación, hemos tenido en 6 países, y de la Fundación Emmanuel Munier, todo con nuestro dinero, claro, pues nosotros no queremos nada de que quien nos pueda financiar, porque nos corta el grifo, cuando ya no quieren nuestra agua. ¿Eh? Claro, eso que llaman ONGs es falso. No son organizaciones no gubernamentales, son OSG, organización sí gubernamental, de tal manera que si tú cuestionas lo que hace el gobierno de tu país, ya no hay ONG. Y se puede hacer mucho. Una ciudadanía digna pues se manifiesta en la lucha, reivindica, solidaria, pacíficamente. Pero no les dejan los dictadores, por mucho que estén lavándose la cara como si fueran democracias. Dictadura no es solo Hitler. La dictadura empieza porque no hay un salario mínimo digno. Ustedes, ¿por qué no se unen para que haya un salario mínimo digno? Aunque les cueste, aunque les ninguneen, es que no hacen nada. Y cada vez más el Estado mexicano es la patronal, el que crea empleo. En Durango, por ejemplo, el 96% del empleo nacional lo produce el Estado. Y fíjense lo que ha sido de los gobernadores civiles de Durango. La corruptela y la máxima crápula. ¿Qué pasa? Que ustedes son de otro modo y luego mucho, ¡viva México! ¿Eh? El Zócalo, el día del grito. ¿Quiénes son los primeros que gritan ¡viva México? Los más ladrones. Y luego el pueblo, para abajo, a gritar ¡viva México! ¿Qué grita un pepenador cuando grita ¡viva México? Pues para él, su México es ¡viva mis miserias! ¡Viva mis infraviviendas! ¡Viva mi alcoholismo! ¡Viva mi cultura! ¿No? ¡Viva mi salario mínimo! Pero es que la gente se produce una diplopia, se produce una especie de disociación intelectiva y se llegan a creer que México es bueno. Y si tú dices que México es bueno, pero sería muchísimo mejor si hubiera justicia y decencia, etcétera, ya te llaman gachupín o te pegan un tiro, claro. Pues los viejos somos demasiado viejos, ya a lo mejor no podemos, pero ustedes son los que pueden hacer el cambio. Con honestidad y con todo eso, para decir verdaderamente yo y tú y nosotros, y viva México. Y no solamente pensar en que tenemos el asta bandera más grande, yo creo que de todo el mundo. Pues miren, no, menos bandera y más matemáticas. Porque ustedes saben o deberían saber que México está a la cola de los países de la OCDE en materia educativa. ¿Y qué sindicatos tienen ustedes? Válgame Dios. Sindicatos de enseñanza, el más grande de Latinoamérica y el más corrupto. ¿Cómo se llamaba aquella señora que era plenipotenciaria en México? ¿Cómo se llama? Que estuvo en la cárcel luego y en la enseñanza. Esther Gordillo. No, Esther, ¿cómo se llama? Sí, esta, Esther Gordillo, o como se llamaba. ¿No? O sea, no se avergüenzan ustedes, no se avergüenzan.
pues en lugar de avergonzarse, sí, avergonzarse, pero propongan cosas mejores, estudien más, lean, sufran. Porque hay que sufrir la dificultad. No les quiero decir que sufran masoquistamente. Bueno, un poco sí, porque soy malísimo. Yo tengo una mala intención que ustedes ni siquiera pueden imaginarse. Pero bueno, ustedes yo creo que pueden, ¿no? No sé si puede Elizabeth Anguía o Paola Jiménez. Ahora han encendido. ¿Dónde estabas, Elizabeth? ¿Tú crees que yo puedo establecer contigo una relación face to face, cheek to cheek, cara a cara contigo, si no tengo tu rostro delante? Yo prohibiría todo tipo de enseñanza online, que por lo menos yo no viera el rostro de la gente y que se movieran, porque hay quienes han puesto una foto fija y ahí yo digo, pero este ente vive, ¿eh? Paola Jiménez, ¿dónde andas, Paola? Missing. Y Karen González, missing. Bueno. Hay 3 preguntas. Adelante. Si al ser solidario con los demás no hay la misma respuesta, ¿cuál es la razón o motivación para hacerlo? Ajá. Mira, respuesta no va a haber nunca, ¿vale? Perdedor vas a salir siempre, ¿vale? Claro. Si no, al presidente del gobierno ha tenido que mentir mucho y transar mucho para llegar arriba. Cuanto más arriba, ¿eh? Entonces, ¿cuál? Esa es buenísima pregunta. Pues ninguna. No hay. De rosa stone waarom es bloed, weil es blüht. La rosa sin por qué florece porque florece. A mí, es que como soy yo y el tú, que es el niño de la calle, mi motivación es yo y el niño de la calle. O sea, como somos tan autocéntricos, egocéntricos o ególatras o tan autorreferidos, solo pensamos en mi motivación. ¿Ven? Yo he comenzado diciendo en esta pequeña clase que seremos yo y tú. Esta pregunta es yo. Completamente yo, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? Pero es que lo llevamos tan metido en la sangre que ya es del RH, ya es ir, no se puede cambiar. ¿Eh? Yo lo hago porque tú no hagas más esas preguntas. Todo lo que yo hago es para que tú no hagas preguntas tan malas, amor mío. ¿Entiendes? Y eso da una gran satisfacción. ¡Buah! Yo soy más feliz que un tonto con una tiza. Que sufre. Es descentrar la subjetividad autocéntrica, descentrarla. Y además, pues porque a mí me gusta mucho hablar idiomas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me lo paguen o no? Y aunque solo fuera eso, ¿qué quieres que te diga? O sea, pues también es mejor para mí, aunque luego yo lo traduzca en sabiduría para los demás, ¿no? Yo no distingo entre yo y nosotros. Tengo que distinguir porque es muy difícil, pero no puedo disociar así yo, aquí mi felicidad, qué gano yo, qué pierdo yo. Pero hombre, ¿qué ganamos, perdemos nosotros? Gracias. Otra pregunta de Sabine Favela. ¿En qué forma lo prepararon sus estudios, conocimientos y trabajos para el mundo real? Pues, hombre, ¿te imaginas eso en España? Yo nací en el 44, aunque después de Cristo algo es algo, ¿no? Igual ha sido antes, todavía peor. Pero, pues, más pobres que ratas. Mi madre me escribió algunos libros porque no teníamos dinero para comprarlos. Me lo escribió. Yo he leído libros de bachillerato escritos por mi mamá. Y lo que pasa es que ellos se tomaban en serio que estudiáramos.
hicieron todos sacrificios y yo, pues como un parásito, que es lo que he sido toda mi vida, sin mérito alguno, me beneficié de su esfuerzo, estudié luego con becas y tampoco creas que soy gran cosa. ¿Eh? No soy gran cosa. Hice lo que pude, corrí mi carrera y ya está. Y muy feliz, ¿no? Sí me avergüenzo de mi ignorancia, ¿eh? Pero claro, a su vez esto es un acto de soberbia, porque todo es así. Porque algo me dice, "Bueno, cómo puedes decir de ignorante si has escrito 323 libros? Pues sí, pero a mí me parece que sé muy poco. Todo es subjetivo, ¿no? ¿De veras? Otra pregunta es de María Verónica. En el camino de búsqueda de la propia felicidad, dentro del proceso de descubrimiento, ¿cuál puede ser nuestra guía? ¿Hay puntos medios, etapas de la felicidad convencional a la post-convencional? Y lanza una segunda pregunta. Muchas gracias. También es gran pregunta. Yo dije, lo que pasa es que lo dije de paso y me di cuenta de que no lo decía bien. Que hay en cada uno de nosotros un preconvencional, un convencional y un postconvencional. Solo que no al 100%. Unos tienen más de preconvencional y otros más de postconvencional, pero no es fácil. O sea, el ser humano no es perfecto. Borren la idea de la perfección. Hay aproximaciones asintóticas, mayores o menores, pero la perfección verdadera solo se puede dar en una comunidad donde también se da más sufrimiento. El rey Midas tenía tanto dinero que se bañó en oro. Y lo que pasa es que eso le daba mucho prestigio, pero enseguida notó que no respiraba, porque el oro no es poroso. Y se ahogó. Narciso, aquel guapo, que estaba enamorado de sí mismo. A Narciso le seguía una ninfa que se llamaba Eco, en griego oikos, que significa belleza y significa sentido de la totalidad de la vida. Y esta buena Eco, Eco, pues ya ven, lo reunía todo, era buena y estaba buena, o sea, ¿qué más puede pedir uno? ¿No? Pues esta Eco le perseguía y venga, pero este hombre solo pensaba en sí mismo y por tanto su vida era absurda. Fíjense de dónde viene la palabra absurda. De surdus, sordo del oído. Una vida absurda es la que se cierra, se encapsula, se infarta. Absurda. No te oigo, por más que grites. Cuando ya está Eco, pues gritaba su nombre, pero y siempre detrás de él, corriendo, gritándole. Un día tropezó y cayó por el precipicio, repitiendo el nombre de él, de Narciso. Por eso se llama el Eco. Eran las voces que daba Eco repitiendo al caer el nombre de Narciso, su amado, su admirado. Pero luego, poco tiempo después, este Narciso absurdo que no se enteró de que alguien le amaba, pasó delante de un... se vio en un estanque, en las aguas limpias del estanque. Quedó absolutamente prendado de sí mismo. Dijo, "Oh". Se agachó para besarse, resbaló y se ahogó, porque el ego ahoga al ego. Es buena, bonita la mitología, muy bonita, muy hermosa, ¿no?
Y ya se me ha olvidado cuál era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Anda, que ya no estoy para mucha broma ya. ¿Cuál era? ¿Cuál puede ser nuestra guía y si hay Ah, sí, gracias. medios Bueno, en- pues la guía no puede ser Narciso. La guía tiene que ser buenos maestros. La guía está aquí, en que yo puedo ser su guía. Vamos, puedo, si ustedes quieren. Yo no voy a ser perfecto, soy un saco lleno de vicios. Pero conmigo, viviendo conmigo, no simplemente escuchándome porque se dicen muchas mentiras si no se convive. Aprenderán a amar lo que yo amo. No todos, no por igual, pero algunos sí. Algunos comprenderán que da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. Algunos comprenderán que solo se posee lo que se regala. Algunos comprenderán que hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio, como mi primo Vicentito, cuando se le ama. Algunos disfrutarán dando porque es más importante, uno necesita pedir, claro, pero también dar la alegría de ser donante. La magnitud del esfuerzo de un enano que ha tenido maestros sobre cuyos hombros se ha encaramado y ahora ve más alto y más lejos que ellos gracias a ellos. Y que a su vez ha de servir de gigante para otros más enanos que vean Citius, Fortius, Altius, más lejos, con mayor vigor, más arriba. Y que así se hará si es que se hace. Una evolución perfectiva de la humanidad. Así podremos progresar y no vivir bajo el miedo de que el mundo se acaba. Aunque se acabe, podremos aceptar la realidad. No nos va a pasar nada. Ana Patricia, hay que estar dormidita, mi niña. Bueno, ¿Otra? yo lo veo así. Sí. Dalia Verónica preguntaba también, ¿cuál es la tarea para crear conciencia y adquirir la capacidad de autoavergonzarnos, identificando las actitudes poco humanas? Pues hombre, analízate un poco y se critica y estudia, ¿no? Y lee y convive con gente que merezca así un poco la pena, ¿no? Con grupos de borregos ahí para que te toquen el trasero en la discoteca, ¿no? El antro. Le llaman antro. Será la antropología eso, ¿no? La ciencia del toque del trasero. Traserología le llamaríamos mejor, ¿no? Pero no solo te avergüences, agradece. Ama incluso tus fallos. Apapáchalos. De veras. Porque si los odias, no vas a poder con ellos. Ellos te van a expulsar a ti. Compadécete de ti mismo también. Pide ayuda. Si sabes rezar y crees en un Dios, reza. Cultiva lo mejor de ti mismo, que es mucho, que está opacado, silenciado, transterrado, oculto, y que está esperando como el piano, como el arpa de Becker del salón en el ángulo oscuro, olvidada y cubierta de polvo. Que de tu arpa salgan los mejores arpegios, porque tú puedes. Te llevará tiempo, claro. No te va a tocar, no vas a lograrlo mientras duermes, tendrás que estar en vigilia, caerás, levántate y que déjate asir
de la mano poderosa de un maestro, de tus padres, si es que lo merecen. De alguien habrá. Y pues si no encuentras a alguien estás perdido, la verdad. Porque nos desanimamos. Yo defino a la persona como un animal enfermo. Si tenemos en cuenta la etimología de la palabra enfermo, que es infirmis, no firme. No estamos firmes. Somos caedizos, nos caemos, tropezamos, tenemos fallos. Dicen que el hombre es el animal, el único que tropieza 2 veces en la misma piedra. No lo sé por qué. Pero bueno, tropezamos 2 veces, muchas veces en la misma piedra, ¿no? Yo por lo menos. Y bueno, pues, pero a pesar de todo, nos moriremos, pero somos polvo, sí, más polvo enamorado. Saca la vida que hay en la muerte, extráela, hazla florecer y acepta la muerte que hay en la vida. Este es el principio de mi humilde tanatología. El COVID, ¿cómo puso de manifiesto la miseria humana? Todos querían vivir eternamente. Se sorprendieron de repente que tenían que morir porque veían morir al prójimo, al hijo, al otro. ¿Mm? ¿Qué idea de realidad es esa? Tanto miedo a la muerte, ¿a qué conduce? Al suicidio, para evitar la muerte. Hay gente que se mata en vida para evitar la muerte. Mal negocio. Muy bien. Hay 2 preguntas más. Una ya la había contestado, que es ¿hasta qué punto debo de dejar de pensar en mí para crear esta relación de unidad con otra persona? Pues la respuesta ya la vi. No tengo que dejar de pensar en mí, sino que tengo que incluir el mí, el yo en el nosotros. Y una última, que es ¿qué podemos hacer como mexicanos para diferenciarnos un poco más de la influencia americana de cosificación y materialismo? A ver, todas las preguntas son magníficas, se lo agradezco mucho, han estado muy despiertos y son da gusto hablar con ustedes. Se lo digo de verdad, porque yo no creo que sea adulador. Ya ven que digo cosas poco aduladoras a veces. ¿Me puede repetir la pregunta que se me ha olvidado? ¿Qué podemos hacer como mexicanos para diferenciarnos un poco más? Vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer para ser mexicano es desmexicanizarte. Para eso te vas a tener que separar mucho de los tópicos mexicanos. Que a nosotros, todos los pueblos tienen tópicos, ¿eh? Los españoles, los ingleses, y no hay pueblo que no tenga sus ídolos de la tribu, decía Francis Bacon. ¿Eh? Pero bueno, claro, es que no se puede ignorar la realidad de México, el dolor de México. Un país con los más ricos del mundo y los más pobres del mundo y más cantidad. ¿Y eso? Entonces, el problema no es saberlo, sino qué puedo yo hacer junto con otros. ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, pues a lo mejor puedo compartir más, a lo mejor puedo consumir menos, qué sé yo, un montón de cosas que los mexicanos no son nada tontos. ¿Eh? Y además añado, sin ninguna timidez ni rubor, que no es por lo que eres como eres, no por ser mexicano solamente, sino por ser así como tú eres. Ojo, no le echemos la culpa a los yanquis. ¿Eh? Porque si vamos así, imagínate, de México, la conquista de México, tuvieron la culpa los españoles de la conquista de España tuvieron culpa los latinos de la
Y así volvemos a la película de Stanley Kubrick, al hueso del mono blandiendo sobre la humanidad, la odisea del espacio. Es ser menos mexicano, ser más universal. A mí me da igual un país que otro. Yo me considero apátrida, lo digo de verdad, pero yo no amo las banderas, yo amo a la gente. Y a la gente, afortunadamente, me duele el dolor de los demás. Hay una última pregunta que es de Sabine Favela. Si en la sociedad los individuos fuéramos más solidarios, empáticos, ¿cree que sería una sociedad más funcional, sin violencia, sin robo y menos ignorancia? Bueno, la pregunta no es si seríamos. Seríamos. Para mí, eso no, para mí a esta edad de la vida no tiene sentido imaginar mundos mejores y qué habría que hacer para ser Caperucita Roja. En fin, lo digo sin ánimo de burlarme, claro. Tú da un paso adelante cada día. Y ese será el futuro. O dalo para atrás si te da la gana y ese será también el futuro. Decía Manuel Munier, mi maestro, que, bueno, repetía más o menos lo que un poeta llamaba Antonio Machado. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Un aplauso, hombre, que está muy bien cantado. Son todas las preguntas que hay en Zoom, de los chicos que están en línea. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna duda, comentario? Ya estamos agotadas todas. Sí. Después del Día de la Mujer ya estamos todas agotadas. Pues yo quisiera comentarles esto. Le quiero agradecer. Eres magnífica, ¿eh? Qué gran conductora, ¿verdad? Gracias. Le quiero agradecer esta pregunta que nos lanzó al final de ¿qué me impide ponerme en modo para ti? Eso. Pues yo creo que nos vamos con esa reflexión. Yo en lo personal me voy con esa reflexión y le quiero agradecer por su elocuencia, su tiempo y toda esta información que nos da. Gracias. Ringrazio tantissimo la vostra attenzione, carissimi amici. Ciao, ciao. Gracias y Hasta gracias a luego, todos. chicos. Bueno, los técnicos. Saludos. Bueno, el técnico aquí, vamos, estoy más seguro con la policía. Con este técnico. Perfecto. Oye, eso yo, ¿cómo es la